Hola a todos, en esta oportunidad hablaremos sobre las señales senoidales en tiempo continuo y tiempo discreto. Empezaremos por las señales senoidales en tiempo continuo. El estudio de las funciones senoidales seno y coseno es debido a que estas son funciones que frecuentemente aparecerán en el estudio de señales analógicas. En el procesamiento digital de señales, las señales analógicas se convierten en señales discretas. Su forma matemática es la siguiente. La señal en tiempo continuo x es igual a la amplitud A mayúscula por coseno de 2pi por la frecuencia f por el tiempo continuo t más la fase θ. Esta forma constituye una forma compacta de representar una señal. Si la señal es muy compleja, es decir, que está compuesta por dos sinusoides o más, necesitamos la información de amplitud, frecuencia y fase de todas ellas, para reconstruir la señal original a partir de esta información. Las señales sinusoidales son muy importantes. Cualquier función que no sea aleatoria puede ser aproximada con una suma de sinusoides. Dichas sumas se realizan a través de las series de Fourier, de la que estaremos hablando en posteriores videos. En otras palabras, una señal puede ser compuesta por una combinación de señales simples. Por ejemplo, la señal triangular, la señal cuadrada, etc. Ahora vamos a hacer un ejemplo de una señal coseno continuo en MATLAB. Primero debemos saber que este software no puede simular señales continuas propiamente dichas. Para asemejarnos a una señal continua en MATLAB, tenemos que colocar un intervalo entre muestra y muestra bastante pequeño. De esa manera parecerá que la señal es continua. Bien, para este ejemplo expresaremos la señal x igual a la amplitud A mayúscula, multiplicada por coseno de 2pi por el tiempo discreto entre el periodo del coseno. Después definimos el periodo del coseno t mayúscula igual a 0.001. La amplitud será de 1. El número de periodos que vamos a mostrar será de 3. Como te había dicho, el intervalo entre muestra y muestra debe ser muy pequeño. Es por eso que ese intervalo será igual a 100 veces menor el periodo del coseno. Ahora definimos el tiempo t minúscula, que irá desde 0 hasta n por t mayúscula. Y el intervalo entre muestra y muestra será de k igual al periodo entre 100. Con estas variables ya definidas podemos crear nuestra señal x. Después colocamos los comandos para graficar dicha señal y poner los títulos y grillas. Le damos a correr y obtenemos la siguiente gráfica. Esta señal representa un coseno continuo con un periodo de 0.001. Para el siguiente ejemplo vamos a graficar una señal compuesta por tres cosenos con sus respectivas frecuencias y amplitudes. Observaremos la influencia que tiene cada coseno en la señal compuesta y calcularemos la frecuencia de la señal compuesta con respecto a la frecuencia de cada coseno. Bien, la señal x tendrá la siguiente forma que estoy resaltando. Cada uno de los cosenos que compone la señal compuesta lo definiremos como x1, x2 y x3. La frecuencia del primer coseno lo llamaremos f1 y será igual a 1000 Hz. La frecuencia del segundo coseno lo llamaremos f2 y será igual a 2000 Hz. La frecuencia del tercer coseno lo llamaremos f3 y será igual a 4000 Hz. La amplitud del primer coseno lo llamaremos A mayúscula y será igual a 1. La amplitud del segundo coseno lo llamaremos B mayúscula y será igual a 1 medio. Y la amplitud del tercer coseno lo llamaremos C mayúscula y será igual a 1 octavo. Para la gráfica mostraremos dos periodos de x1. El intervalo entre muestra y muestra será igual al periodo de x1 entre 100. El tiempo continuo irá de 0 hasta n por el periodo de x1. Con estos datos definimos x1, x2 y x3. Finalmente, la señal compuesta será igual a la suma de los tres cosenos. Ahora vamos a plotear en una misma gráfica x1, x2, x3 y x. Le pondremos distintos colores para diferenciarlos. Bien, observemos por ejemplo cuando el tiempo es igual a 0.001 segundos. En ese tiempo coinciden las amplitudes máximas de cada coseno, lo que da como resultado una amplitud máxima en la señal compuesta. En cambio, cuando el tiempo es igual a 0.0018, la suma de los cosenos se anulan y la señal compuesta es prácticamente cero.
Podemos notar además que el periodo de la señal compuesta es igual al periodo de la señal x1. Esto se da porque el periodo de una señal compuesta por funciones senoidales siempre va a ser igual al mínimo común múltiplo de los periodos de las señales senoidales que las componen. En nuestro caso, el mínimo común múltiplo del periodo de las tres señales es igual a 1 entre 1000, el periodo de la primera señal cosenoidal. Bien, ahora nos toca hablar de las señales senoidales en tiempo discreto. Las señales senoidales en tiempo discreto se derivan de su forma continua. Habíamos dicho que la señal senoidal continua tenía la siguiente forma. Si ahora x es muestreada con un periodo de muestreo cada tm segundos, se generarán muestras discretas sinusoidales bajo el siguiente formato en el tiempo, donde n es la variable discreta en el dominio de los enteros. De esa manera, nuestra expresión se transforma. Ahora x va a estar definida solo para valores de t igual a n por tm. Si reordenamos esta expresión, podemos definir las señales senoidales en función al tiempo discreto. De esta expresión podemos definir la llamada frecuencia digital, que es igual a 2pi por f por tm. Esta frecuencia la vamos a utilizar bastante cuando nos toque hablar de la transformada de Fourier. Entonces, nuestra señal discreta x se puede expresar de la siguiente manera. Para terminar, vamos a realizar un ejemplo de una señal senoidal discreta en MATLAB. Primero colocamos el periodo del coseno. Dicho periodo será igual al periodo del coseno continuo que habíamos graficado. Ahora tenemos que definir el periodo con que se va a muestrear el coseno, es decir, la cantidad de muestras que le haremos al coseno en cada periodo. El teorema de Nyquist nos indica que, para que una señal pueda ser reconstruida completamente, la frecuencia de muestreo fs debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia f de la señal. Esto significa que el periodo de muestreo debe ser como mínimo la mitad del periodo de la señal. En nuestro caso, definiremos el periodo del muestreo como el periodo del coseno entre 20. Es decir que vamos a obtener 20 muestras por cada periodo de la señal coseno. La amplitud va a ser de 1. En la señal coseno continua graficamos 3 periodos de la señal. Ahora también graficaremos 3 periodos. Si por cada periodo obtendremos 20 muestras, lo que necesitamos son 20 por 3 muestras, es decir, 60 muestras. El tiempo discreto irá desde 0 hasta 59. Ahora definimos x como a mayúscula por coseno de 2pi por la frecuencia de coseno por el periodo de muestreo por n. Ahora corremos el programa y obtenemos la siguiente gráfica. Esta señal representa el muestreo del coseno continuo que previamente habíamos graficado. Bien, eso sería todo por este video, muchas gracias.